Ok, según esto ya está transmitiendo. Muy bien. ¿Ya estamos transmitiendo? Desde Togetherware. Ok, hola. Hola, ¿quiénes están por ahí conectados? Hola, hola, vamos a dejar que se sigan conectando. Vamos a iniciar nuestra conversación. Muy bien, muy buenas noches. Vamos a esperar un minutito para entrar al tema. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Si pueden dejar un comentario, su nombre, por favor, para saber quiénes están conectadas, conectados. Me va a dar mucho gusto saludarlos. Vamos a iniciar este tema del ego. Y para variar, siempre que vamos a hablar del ego, el ego se interpone, porque el ego siempre va a obstaculizar que hablemos de él con la finalidad de descubrirlo. Y no es broma. Siempre que se va a preparar un tema que hable especialmente sobre el ego, suceden muchas cosas que hacen que de pronto se bloquee, algo suceda, porque así es el ego siempre está evadiendo la realidad, siempre quiere que nunca lo descubramos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el ego, me han pedido que hable sobre el tema, ya que en los próximos días vamos a iniciar uno de los cursos más profundos sobre el ego, de ese ego que muchos pensamos que no, que tenemos unos que otros, pero la verdad es que el tema es que cuando hablemos del ego vamos a empezar a autodescubrirnos en infinidad de conductas egocéntricas que todos tenemos, pero que no los vemos porque ese precisamente es el trabajo. Entonces, vamos a ir comentándoles algunos temas. Sobre todo me han pedido que hable sobre algunas publicaciones que hemos realizado últimamente y voy comentando algunas de estas publicaciones y desde luego si tú tienes alguna pregunta, trataremos de darle alguna respuesta. Entonces, la primera publicación que hicimos dice así: la trampa más poderosa del ego es hacernos creer que nuestras acciones negativas no tienen consecuencias. Esa es la trampa número uno. La conciencia está, digamos, de alguna manera bloqueada por el factor del tiempo y del espacio. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros por cada acción negativa que hiciéramos tuviéramos de inmediato las consecuencias en nuestra vida? ¿Qué pasaría si por cada acción de ego que hiciéramos de inmediatamente el cosmos nos regresara esas consecuencias? Seguramente inmediatamente tomaríamos conciencia de nuestras acciones, seguramente ya no quisiéramos vivir las consecuencias de nuestras acciones, porque inmediatamente, imagínate, estamos recibiendo la consecuencia negativa por haber hecho una acción egocéntrica. Pero ¿cuál es la trampa de la conciencia? Precisamente que
que el tiempo y el espacio nos hacen creer que no sucede nada con nuestras acciones egocéntricas. Y se nos olvida, ni tomamos en cuenta. Y esa es la trampa y es el origen de la caída de la conciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensamos que hacer algo negativo no tiene repercusiones. Pero también sucede lo contrario. ¿Qué sucedería si por cada acción positiva que hiciéramos, inmediatamente recibiéramos los beneficios o los premios del cosmos por haber realizado actos positivos? ¿Cómo estaríamos nosotros actuando? Seguramente estaríamos haciendo de inmediato acciones positivas porque inmediatamente el cosmos nos estaría retribuyendo esas acciones positivas. Bueno, todo esto que les comento sí sucede. Siempre, cada vez que hacemos una acción positiva, inmediatamente el cosmos envía también una retribución positiva en nuestra vida. Solo que al igual que el ego, muchas veces el factor tiempo y espacio nos hace creer que no sucede nada con nuestras acciones positivas. Porque ese es el gran misterio que se resuelve a través del desarrollo de la conciencia espiritual, precisamente, porque cuando tenemos una conciencia no muy desarrollada, precisamente es lo que nos hace muchas veces, uno, pues no creer que las acciones positivas crean situaciones positivas en nuestra vida, o también creer que nuestros actos negativos no van a tener ninguna consecuencia en nuestra vida. Pero a un nivel de conciencia espiritual, inmediatamente se decretan las retribuciones de nuestros actos. Por eso se dice que esa es la primera trampa del ego, hacernos creer que nuestras acciones no tienen consecuencias, pero siempre las tienen. Muy bien. ¿Quiénes están por ahí conectados, conectadas? Por favor, ¿alguna pregunta? Otra frase es la siguiente. Cuando juzgamos entre el bien y el mal, abrimos la puerta de la negatividad. Ahí es cuando nos desconectamos de lo que se conoce del árbol de la vida. Cada vez que nosotros emitimos un juicio de un lado o del otro lado del árbol de la vida, lo que sucede es que se abre una puerta, un espacio. Literalmente lo que sucede es una separación, y donde hay separación entra la negatividad. Y nuestro ego hace que nos separemos. Esa acción de juzgar nos separa. La separación, la conciencia de fragmentación, es precisamente una ilusión creada por el mundo egocéntrico. Esa ilusión de separación, que es exactamente lo contrario de la conciencia de unidad, que nos dice que todos provenimos de una sola alma y que por lo tanto, por eso como yo siempre digo, tú y yo somos uno, porque tú y yo somos uno, porque provenimos de una sola alma, de un solo cuerpo espiritual. El ego nos hace precisamente creer lo contrario, que estamos separados. Entonces, esa conciencia de separación es la que nos hace creer que podemos juzgar a los demás sin que nos pase nada a nosotros. Pero esa es una de las trampas más importantes de la conciencia. Si tú y yo somos uno,
Y en el momento en el que yo juzgo, en realidad también me estoy juzgando a mí mismo. En realidad yo me estoy juzgando a mí mismo, porque tú y yo somos uno. La conciencia del ego nos hace creer que estamos separados. Pero ¿qué pasa si tomamos esa conciencia de unidad y entender que si yo te estoy juzgando, en realidad me estoy juzgando a mí mismo? Y además, cuando juzgamos, precisamente se abre ese espacio de negatividad. Y entonces, no es casual que en nuestra vida empiecen a suceder eventos negativos, porque hemos hecho una apertura para que habite la negatividad. Hola, Ofe Serrano, buenas noches. Ana Laura, buenas noches. Elvia Munguía, un placer, mucho gusto. Escríbanos de dónde se conectan. Me da mucho gusto saludarlas por este medio. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación, nos interesará mucho escucharlo. Jaime, ¿qué tal, Jaime? Buenas noches, gracias por conectarte. Y bien, seguimos comentando algunos tópicos del ego. Como les comentaba al principio, estamos por iniciar uno de los cursos más fuertes y profundos sobre el ego. Y el ego va a interponerse siempre para que hablemos de él. Así que no nos extrañe que de pronto nos quiera bloquear. Muy bien. Otra frase muy importante que hemos subido en esta semana nos dice que el Satán fue creado para aprender a ganarnos la luz. Este es un principio fundamental desde la perspectiva de la Kabbalah. Nosotros venimos a este mundo y nuestra misión en este mundo es aprender a ganarnos la luz de la que originalmente gozábamos de una manera prácticamente que nos daba el Creador, y como resultado de un concepto llamado pan de la vergüenza, se da una separación entre esa unidad que existía entre la luz y la vasija original, con el propósito de ganarnos la luz. ¿Cuál es el tema? Que el ego son todas esas acciones que buscan obtener luz gratuita. Son como una forma de placer que le damos a nuestro ego. Por eso se dice que el ego fue creado para que aprendamos a ganarnos la luz, porque él es el que nos va a poner los obstáculos con la finalidad de que nosotros hagamos nuestro trabajo y precisamente aprendamos a ganarnos la luz, y no sea a través de las conductas egocéntricas, que es la manera más fácil de obtener luz, pero sin ningún trabajo real. Entonces el ego lo que hace es eso, esa es su función en el juego de la vida. Ese fue, digamos que es como el que fue nombrado para que nos dificultara el acceso a la luz. Entonces siempre nos va a estar tentando para que nos vayamos por el camino fácil, por el camino reactivo, que es muy fácil reaccionar, es muy fácil enojarse, es muy fácil emitir juicios. Todas esas son formas de ganar luz, pero de una manera que alimentamos al ego, y en realidad se trata, y fíjense, el ego en realidad lo que quiere es que le ganemos, que podamos nosotros sobreponernos a su influencia, pero se va a encargar de hacernos el trabajo de ganarnos la luz de una manera aparentemente fácil, pero en realidad lo que quiere él es que le ganemos.
Officer, muchas gracias. Dice, el ego es lo negativo que nos hace creer que juzgar, ser víctimas, justificarnos es lo correcto, cuando solo es la trampa para no despertar que somos seres de luz. Muy bien. Yuri, saludos. Perfecta, Yuri. Muy bien. ¿Alguna pregunta, un comentario adicional que quieran hacer? Muchas gracias a quienes están conectados. Estamos comentando tópicos del ego, algunas frases que son muy importantes. Son leyes, le llamaría yo. Yo le llamo las 22 leyes del ego. Próximamente a publicarse. Ok, aquí les va otra. El ego fue creado para ejercitar el libre albedrío. ¿Qué significa desde la perspectiva de la Kabbalah el libre albedrío? Es nuestra capacidad de poder distinguir entre la luz y la oscuridad. El libre albedrío no es hacer lo que queremos. En realidad, y de acuerdo a la Kabbalah, muy pocas personas ejercen su libre albedrío porque en realidad quien está tomando decisiones no somos nosotros. Cuando tenemos un nivel de conciencia no desarrollado, creemos que tomamos decisiones nosotros, pero es nuestro ego el que las está tomando por nosotros. Es el ego el que nos hace tomar decisiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú estás molesto con alguien? Tu ego va a estar lastimado y va a tomar decisiones basados quizás en esa herida, en ese dolor que sientes, pero es el ego el que tomó decisiones. El libre albedrío, desde la perspectiva de la Kabbalah, solo lo vamos a poder desarrollar y entrenar cuando aprendemos a salir del mundo del ego y empezamos a reconocer el mundo de la luz. En la Kabbalah hay algo que se llama mundos y también hay algo que se llaman niveles de conciencia o niveles del alma. Y los niveles del alma, por ejemplo, se dividen en Nefesh, en Ruach y en Neshama, los tres niveles básicos, aunque hay dos más. Y de acuerdo a la Kabbalah, la gran mayoría vive en Nefesh, que es el nivel más bajo de conciencia, que es donde habita el ego. Mientras nosotros no desarrollemos el nivel de Ruach, que ya es como el punto intermedio donde podemos ya empezar a conectarnos con la luz, en donde ya salimos de la influencia del ego, es entonces cuando se puede ejercer verdaderamente el libre albedrío. El libre albedrío entonces va a ser ya nuestra capacidad de poder irnos por el lado de la luz o por el lado de la oscuridad. Pero eso es porque ya tenemos esa visión de poder irnos de un lado para otro. Insisto, muchas veces creemos que estamos tomando decisiones libres, pero mientras nuestro estado de conciencia siga dominado por el ego, en realidad, no estaremos tomando decisiones basadas en el libre albedrío, sino que es el ego, es el ego lo que nos está mandando. Qué interesante, ¿no? O sea, muchas veces creemos que somos nosotros, pero no. Imagínate que estás enojada, que estás preocupada, imagínate que descubriste una mentira. ¿Tú crees que vas a poder tomar decisiones correctas ahí? No, el ego es el que va a decir, haz esto, haz aquello. ¿Sí? Entonces, cuando no le inyectamos luz, conciencia a nuestra vida, el ego es el que nos va a dominar. ¿Sí? Muy bien. Comentaremos otra frase más.
Y esta es muy interesante. No hay nada más tonto, fíjense, no hay nada más tonto que saber que estamos haciendo lo incorrecto y que no estés dispuesto a pagar las consecuencias. Las personas sufrimos constantemente de desilusiones, de muchas cuestiones. Pero la verdad es que desde antes sabíamos que a lo mejor muchas decisiones nuestras no eran las correctas. ¿Cuántas decisiones tomamos sabiendo que no son las correctas, que no son decisiones de luz? Lo interesante de esto es que posteriormente estamos hasta lamentándonos y buscamos culpables por situaciones que nosotros sabíamos que desde el principio eran incorrectas. Entonces, como dice la frase, como dice esta ley del ego, no hay nada más tonto que saber que estamos haciendo lo incorrecto y que no estamos dispuestos a pagar las consecuencias de ello. Imagínate, o sea, si nosotros hoy en día nos ponemos a revisar todo aquello que nos ha causado mucho caos en nuestra vida, realmente muchas de esas consecuencias desde antes sabíamos que no eran las mejores. Entonces, ¿por qué nos lamentamos ahora si desde el principio sabíamos que no era así? Que los resultados posiblemente no iban a ser los mejores. Ese es el ego. El ego lo que hace es que no nos conectemos con todo este proceso de las consecuencias. El ego te dice, tú hazlo, ¿sí? Total, como dijimos en la primera ley, total, no hay consecuencias, ¿no? Sí va a haber consecuencias, quizás después de muchos años, o después de un año, de unos meses, pero vamos a suponer en una relación, si alguien hoy engaña a su pareja, pues puede ser que pase un año y no pase nada, pero ya la semilla del la ya se creó y entonces alguna vez, pues después sucede, oye, es que me dejó o se fue con otra persona. Ah, puede ser que nosotros, la semilla, desde antes, pero no nos damos cuenta. Entonces, podemos pensar persona cuando en realidad nosotros fuimos los que sembramos la semilla. Que en las relaciones es muy típico. Muchas relaciones acaban, pero nunca acaban de momento, sino generalmente es porque ya vienen con un proceso atrás de mucha negatividad o un negocio que no funciona. Muchos negocios pueden tener éxito durante un tiempo, pero si ese éxito está basado a lo mejor en engañar a los clientes, tarde o temprano, toda esa negatividad la vamos a pagar. ¿Cuál es el punto? Volviendo a esta ley, estar conscientes. Si yo hoy hago un negocio en donde estoy engañando a mi cliente, debo estar dispuesto que el día de mañana mi negocio a lo mejor lo roben, se incendie, me lo cierren, se vaya a la quiebra, dependiendo. ¿Por qué? Porque hemos sembrado semillas de negatividad. Por eso dice esta frase, es de tontos, ¿sí? Es de tontos saber que estamos haciendo lo incorrecto y que no estemos dispuestos a pagar las consecuencias. ¿Qué pasaría ok, voy a hacer algo incorrecto? Ya vi las consecuencias. Bueno,
Cuando lleguen las consecuencias, ya no me tengo por qué alarmar ni me tengo que preocupar, ¿sí? Sin embargo, el ego, eso es lo que hace, ¿sí? Nos hace creer, nos hace no darnos cuenta de que de nuestros actos van a tener una consecuencia. Ese es el ego también, ocultándose. Porque ¿qué pasa si nosotros midiéramos las consecuencias de nuestros actos? Pues seguramente muchas ya no las haríamos, ¿sí? Pero así funciona el ego. Y la siguiente ley del ego dice, el tiempo y el espacio, el tiempo y el espacio son cortinas que ocultan las consecuencias de nuestro ego, que es lo que venimos comentando, que está relacionada con la primera ley. Creemos que al hacer un acto egocéntrico, si hoy ofendemos a alguien, no va a haber consecuencias. No, simplemente pasará el tiempo, los meses, el año, serán personas distintas, pero va a venir alguien y nos va a aplicar la misma. Va a venir alguien y nos va a ofender. Y entonces nosotros podemos reaccionar y a lo mejor pensar que esa persona que nos ofendió, por qué lo hizo, y no encontramos razones, porque eso es lo interesante. Fíjense, cuando la gente aparentemente nos hace algo y nosotros decimos, pues si yo soy buena gente, yo no le hice nada a esa persona. No, como decía alguna vez un maestro cabalista, bueno, cuando eso suceda, pregúntate, cuando alguien venga y te ofenda aparentemente sin razón, o te robe, o cualquier acto negativo, no pienses que es esa la persona la responsable. Lo que tenemos que decir es, ok, en algún momento dado yo ofendí, en algún momento dado yo lastimé, en algún momento dado yo robé, pero la trampa del tiempo y el espacio es esa la gran trampa del ego. Porque entonces donde pensamos, ¿cómo? Esta persona, ¿por qué me hizo esto? Y podemos agarrarla contra de ella y ni cuentas nos damos que en realidad no fue, ella solo era un mensajero de algo que hicimos nosotros atrás. Es más, hasta de vidas pasadas. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que el ego busca siempre a través de estas cortinas del tiempo y del espacio, busca que no lo descubramos. ¿Qué no debemos descubrir? Pues nuestro propio ego, ¿sí? Pagar el precio por los actos cometidos, Analao. Así es. Pau, hola maestro, ¿hay forma de corregir las consecuencias que generamos en el pasado con nuestros actos? Oh, esa es una pregunta muy oportuna, Pau. Fíjense lo que está preguntando Paulina. Mis alumnas de Kabbalah seguramente tienen la respuesta. Hola, maestro. ¿Hay forma de corregir las consecuencias que generamos con nuestros actos? ¿Ustedes qué piensan? Imagínense, corregir las consecuencias de los actos que generamos en el pasado. ¿Qué piensan? ¿Hay forma de hacerlo? Quiero decirles, una de las herramientas más poderosas que existen en la Kabbalah, en la espiritualidad de la Kabbalah, y que precisamente en este mes de Virgo, de Elul, está activada de una manera muy importante, nos da el gran regalo de poder corregir
todo el daño causado en el pasado. ¿Y qué crees? Cuando corregimos el daño causado en el pasado, todas las consecuencias que íbamos a pagar como respuesta o retribución a ese acto negativo son eliminadas. Es la herramienta que se conoce como Teshuvah. Es una herramienta, dicen, la más poderosa que existe. No es casual que en las clases que estamos teniendo actualmente en esta semana de Virgo, estamos haciendo la meditación de Teshuvah. Como yo les digo a mis alumnas y alumnos, si tú haces Teshuvah durante este mes, cambias dramáticamente tu futuro. Cambiamos por completo porque vamos a eliminar muchos juicios que pudieran haber sido decretados contra nosotros como consecuencia de nuestros actos de ego cometidos en el pasado. Es una herramienta de la Teshuvah. Usamos algunas herramientas, nombres sagrados, y quiero decirles que esta herramienta de la Teshuvah la vamos a aplicar en el curso del ego cada semana. De tal manera que después de las 12 clases del ego, nada más por esta experiencia, vamos a poder corregir radicalmente nuestra vida. Vamos a cambiar el masal por completo. Cada semana vamos a hacer una meditación de Teshuvah con un enfoque específico y vamos a hacer esto, Paulina. Precisamente, gracias por tu pregunta. Así es, Ana Lau, con las meditaciones que estamos haciendo en la clase. Es un cambio dramático. Parece magia. En el fondo hay magia aquí, pero son herramientas espirituales de la Kabbalah y que además tienen que ver con algo muy importante, con el nivel de conciencia con el que los hagamos. Por eso es importante hacer la preparación de la conciencia a través de la Kabbalah, porque entre más elevado sea nuestro nivel de conciencia, más podemos activar este proceso de Teshuvah. En la práctica hacemos Teshuvah todos los días. Antes de dormir hacemos un proceso de Teshuvah. ¿Qué significa esto? Casi es la oportunidad de resetear nuestro día de cualquier acto negativo. Esa es una de las prácticas más poderosas que hacemos. Y quiero decirte que la Teshuvah es capaz de eliminar hasta enfermedades. Es capaz de eliminar no solo nuestras conductas, las consecuencias de nuestros actos egocéntricos, sino también recordemos que las enfermedades físicas, emocionales y mentales tienen su consecuencia, su origen en todos nuestros actos de egoísmo. Tienen su origen en toda la negatividad creada. Como dicen por ahí unos maestros, todo causa en nuestra vida es consecuencia de transgresiones del pasado. Que tenemos la posibilidad a través de la... ¿Qué significa? Teshuvah es como retornar las cosas a su origen. Estaban en su estado de pureza. Dejarlas antes de que suceda el acto negativo. Teshuvah más profundamente significa retornar, regresar la Hei a su lugar, la Hei de Yuhei Bab-Hei, retornarla, conectar con ella, conectar con su origen, con la luz original. Eso es lo que hacemos a un nivel más profundo espiritualmente hablando. Pero en el curso del ego, cada semana vamos a hacer varias meditaciones y una de ellas es esta. Nada más con esas herramientas y con esas prácticas, quiero decirles que toda su vida va a cambiar por completo. Por completo cambia. ¿Sí?
Muy bien. ¿Algún comentario adicional? ¿Cómo inyectar luz a mis productos para tener mayores bendiciones? Floriberto Baños. Hay un concepto muy profundo eh, que, que hablarlo públicamente es delicado porque hay una conciencia muy negativa respecto de ella, pero solo las personas que entienden la verdadera espiritualidad, quiero decirte que cuando la conocen, ya no dejan de hacerlo. ¿Cómo le vas a inyectar luz a tus productos? Una de las herramientas más poderosas es el diezmo. Para los que no están conectados con espiritualidad, ¿cómo diezmo, no? Si vemos hasta videos en Facebook sobre cómo abusan del diezmo, sí, ha habido abusos, pero porque no entienden ni siquiera a nivel religioso cuál es realmente el motivo de la luz, del diezmo. De acuerdo al árbol de la vida, lo voy a explicar rapidísimo. De acuerdo al árbol de la vida, hay 10 niveles de conciencia y nosotros estamos conectados con el nivel más bajo, que es de la negatividad. Entonces, el diezmo es ese 10%, es como sacar la manzana podrida de tu dinero. Si tú no retiras ese 10% de tu dinero, se te va a contaminar todo lo que tú produzcas. Si tú te quedas todo, ese 10 que está contaminado contamina el resto de todo tu dinero y de todos tus recursos. Entonces, el diezmo, que es el 10, es retirar esa décima parte y hacer un acto de compartir muy elevado. Y con eso estás obteniendo protección y además le estás devolviendo a tu socio principal, que es la luz, una parte de su participación contigo. Esa es una forma en la que puedes inyectarle luz a tus productos, ¿sí? Otra forma de hacerlo tiene que ver con lo que se conoce con cuál es tu intención por el cual estás haciendo las cosas. ¿Estás buscando solo tu beneficio? Si solo estás buscando tu beneficio al vender tus productos, solucionar tus problemas, no le estás inyectando luz. Pero si tu intención a la hora de vender tus productos es crear un beneficio para los demás, obtener de ahí una ayuda para una causa elevada, le estás inyectando luz a tu negocio. Y esta es la clave del éxito de los negocios. El diezmo y la intención con la que estás haciendo las cosas. Si solo estás buscando obtener dinero, ganancia en tu negocio, quizás el ego te va a dar mucho dinero, pero te va a bloquear otros aspectos de tu vida. Siempre debe haber una intención desde el principio de beneficio hacia los demás cada vez que vas a vender algo o que pones un negocio. Esas son algunas opciones, Floriberto. Gracias por tu comentario. Escríbanos de dónde nos escriben, por favor, de qué parte. Beatriz Mec, hola. Hola, Beatriz. Muy bien. A ver qué otro comentario tenemos aquí. Perfecto. Sí quedó respondida tu pregunta, Floriberto. Muy bien. Ok. Vamos a leer otra ley del ego. Esta es muy valiosa. Fíjense, mientras estemos vivos, significa que aún tenemos egos por resolver. Los santos están en el cielo. Esto es muy típico porque a veces
Me ha pasado en estos días que he invitado a algunas personas al curso del ego. Me dicen, no, pues yo no tengo egos. No, no, el hecho de que estemos vivos todos, así sea la persona más elevada, todavía tiene egos por resolver. Porque estamos en este mundo precisamente para aprender a ganarnos la luz. Y el día, y nos dice el Zohar, que las personas solo mueren por dos razones. O porque ya hicieron su corrección, o sea, ya hicieron toda su corrección, o bien ya se les pasó el momento, el tiempo para hacer su corrección. Por lo tanto, mientras estemos vivos, así sea el más encumbrado de los patriarcas de alguna religión o lo que quieras, es porque todavía tienen egos por resolver. Todos tenemos egos. Desde luego, el ego mismo es el que nos hace creer que no tenemos egos. Recordemos que el ego es hacernos creer que no tenemos egos. Estamos en las manos del ego. Cuando creemos que no tenemos ego, es el ego que nos tiene bloqueados. ¿Cuál va a ser uno de los trabajos más fuertes que vamos a hacer durante este curso? Uno de los trabajos más fuertes e incómodos es empezar a darnos cuenta de nuestros propios egos porque no tenemos la conciencia ni la sabiduría para darnos cuenta de todos los actos de ego que podemos estar cometiendo todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Uno puede decir, somos buenas gentes, sí, pero nuestro ego, ahí está. Pero el punto es que no nos damos cuenta porque el ego esa es su función y no nos damos cuenta por falta de sabiduría. Muchos de los grandes descubrimientos que vamos a hacer durante todo el curso, que es la parte que yo le llamo la parte incómoda porque nos vamos a ir descubriendo a nosotros mismos en nuestro estado del ego. Vamos a ir también descubriendo cómo transgredimos las leyes constantemente, pero como no las conocemos, pues no sabemos que estamos transgrediendo las leyes. ¿Sí? Hay tantas leyes que desconocemos que si no las aplicamos, eso no significa que no vayamos a pagar las consecuencias de ellas. ¿Sí? Leyes tan simples como, por ejemplo, llegar tarde a un compromiso, por ejemplo. ¿Saben qué significa llegar tarde? O tomarnos más tiempo del que deberíamos. ¿Sí? A mí luego me pasa mucho en clase, yo me extiendo mucho y le digo a mis alumnos, ¿quieren? Les sigo, si no, le paramos. ¿Por qué? Porque robar tiempo es lo que se hace. El tiempo es una materia prima muy valiosa que nos da el creador. Entonces, tanto llegar tarde como terminar después de lo acordado algún compromiso es un acto de robo. ¿Sabían eso? Es un ejemplo, es un simple ejemplo. Si no tenemos la conciencia y la sabiduría, así como podemos estar transgrediendo y haciendo muchos actos de negatividad, de egoísmo, por el simple hecho de no saber que eso es un acto que va en contra de las leyes espirituales. Hablar mal de alguien, podemos decir, sí, es malo hablar mal de alguien. Bueno, las consecuencias de hablar mal de alguien son gravísimas. Son gravísimas. Dicen los sabios, hablar mal de alguien es como manchar su imagen divina. En realidad no hablas mal de la persona, estás hablando mal de Dios mismos. Hablamos mal de las personas. En las redes veo que hablan mal de gente que ni conocemos, ¿no? De un artista, de políticos, de gente que está del otro lado del mundo que ni conocemos
o lo clásico, hay tantas imágenes de personas que les llaman ladies no sé qué, o sea, imagínate lo que es manchar la imagen de esa persona. Todas esas personas que contribuyen a darle retweet o darle compartir a videos donde aparece la gente a lo mejor en acciones ridículas o haciendo actos este, que pueden causar crítica. Todo eso, las personas que se dedican a compartir están formando parte de esa manchar imagen de alguien. Y manchar la imagen de alguien es manchar la imagen divina, es ir en contra de Dios, de la luz, de la imagen, porque acuérdense que nosotros somos imagen y semejanza de la luz, del Creador. Entonces no estás manchando solo la imagen de alguien. Esa es una transgresión muy fuerte, que a veces la tomamos a la ligera. Pero hay quien dice que las consecuencias de manchar la imagen de alguien son las mismas que pagaría alguien que mata a alguien. Imagínense, porque en realidad estamos matando la imagen de alguien. ¿Podemos dimensionar ahora lo grave que es hablar mal de los demás? Lo delicado que es estar dándole compartir, donde se están mofando de alguien, donde se están burlando o están criticando. Y ojo, sea quien sea, así sea el criminal más grande de la historia, no podemos manchar su imagen. Porque el Zohar dice, ¿quién sois vos para juzgar la obra del Creador? Nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. Entonces, así como esto es el ejemplo de que no dimensionamos muchísimas actitudes negativas, pero que por desconocerlas, todos los días podemos estar transgrediendo o haciendo actos de ego que ni idea de que sean esas conductas. Y por eso muchas veces no entendemos por qué nos va como nos va en la vida. Uno dice, pues yo soy buena gente. Sí, pero aun cuando seamos buenas gentes, no significa que no tengamos trabajo que hacer de corrección. Y ese es el trabajo, mucho del trabajo que tenemos que hacer. Aquí hay otra pregunta. Ana Laura, ¿por qué hay personas que realmente parecen no recordar los actos negativos que cometen? Precisamente, Ana Laura, porque para muchas personas no nos damos cuenta o no se dan cuenta, porque esto aplica para los dos, aplica para el que hace y para el que recibe. La gran mayoría no nos damos cuenta que estamos cometiendo actos negativos, porque nuestro ego nos hace creer que el que está mal es el de enfrente. Nuestro ego nos hace creer que nosotros fuimos los lastimados, cuando en realidad a lo mejor también nosotros lastimamos a... Sí, pero por eso es que parece que no recordamos los actos negativos. Y podemos hablar también por nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿por qué no recordamos los actos negativos que cometemos? No los recordamos porque no nos damos cuenta que eran negativos. ¿Y por qué no nos damos cuenta? La conducta egocéntrica. Estamos tan centrados en nosotros mismos que solo nos fijamos en lo que nos hacen, pero no nos fijamos en lo que nosotros hacemos a los demás, porque el ego así funciona. ¿Sí? Entonces, no es que no recuerden, en realidad su conciencia la conciencia no nos da para darnos cuenta que hicimos un acto negativo. Hay personas que sí saben que están haciendo actos negativos, pero ¿qué crees? No, lo que dijimos en las leyes anteriores, tampoco estamos dispuestos a pagar las consecuencias, entonces por eso buscamos culpables, ¿sí? Es muy común, o sea, es que yo robé porque me robaron, ¿no? Entonces no nos extrañe pagar las consecuencias. Si a veces justificamos nuestros actos negativos porque a nosotros nos las hicieron. Eso es una forma muy común de actuar, ¿sí? Ah, me lastimaste. El ego, cuando alguien nos lastima, el ego inmediatamente busca vengarse, queremos que la otra persona también sienta lo que nos hicieron sentir. Ese es el ego.
Y ese ego es muy lastimoso, tiene muchas consecuencias porque nunca termina, ¿no? O sea, tú me lastimas, entonces ahora yo te lastimo, ¿no? Tú me engañas, yo te engaño, tú me robas, entonces yo te robo. Entonces, imagínate ese proceso de cómo actúa el ego, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor, la molestia nos hace actuar así. El ego, el dolor, de alguna manera desencadena nuestros actos egoístas todavía más. Cuando alguien nos hace sentir un dolor, nos encerramos más en nuestro ego y nos alejamos más del dolor del otro. Y así estamos todos, ¿sí? Insisto, como dice esta ley, mientras estemos vivos, significa que todavía tenemos muchos egos que resolver. Los santos están en el cielo. Insisto, así sea la persona más elevada, la más sabia en este planeta, si está vivo, es porque tiene todavía egos que resolver. Porque a mí luego se da guerras así como verbales entre algunas personas. Es que yo no tengo ego, es que yo no tengo ego, es que no, todos tenemos egos. Por eso, mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de seguirlos eliminando. A través del curso del ego, lo que vamos a hacer es descubrir infinidad de egos que ni siquiera sabíamos que teníamos. ¿Cuál es el premio, la recompensa? Que imagínate, una vez que descubrimos tantas conductas que tenemos egocéntricas, pues tenemos la oportunidad de corregirnos y entonces dejar de dañar al otro. Porque el daño lo hacemos como el ego, inconscientemente. Hay otro tipo de egos ya que sí ya lo hacen consciente. Ahora sí quiero lastimar porque me la hiciste. Pero muchos de nuestros egos son inconscientes porque el ego es sinónimo de inconsciencia. ¿Cuál es la clave? Obtener conciencia. ¿Sí? Como Jaime dice, en esos momentos es cuando entra el mal de ojo. El mal de ojo entra, ¿te estás refiriendo, Jaime, exactamente en qué momento? El mal de ojo, aquí lo podemos ver desde varias perspectivas. Bienvenida María del Rosario, de, de Chalco. El mal de ojo, Jaime, James, tiene que ver con varias perspectivas. Uno, hay personas que traen esa negatividad en sí mismos. Sí, o sea, hay personas que traen una carga negativa en su mirada muy poderosa. ¿Sí? Nos enseñan los sabios a distinguirlas. ¿Cómo puedes distinguir una persona de mal de ojo? Dicen, bueno, su ojo izquierdo por lo generalmente es mucho más grande que el otro y generalmente tienen, en lugar del color blanco, lo tienen como verdoso. Esas personas traen esa carga negativa. Esas personas dicen, ni las mires nunca a los ojos. ¿Sí? ¿Cuándo entra el mal de ojo también en nosotros? Precisamente cuando nosotros también tenemos envidia de los demás. ¿Sí? La envidia, cuando nosotros tenemos envidia, también nos abrimos a la negatividad. La envidia es un estado del ego enorme. Imagínense, ese es otro ego, la envidia. Y la envidia es una negación total de la luz. Porque si nosotros tenemos la conciencia más elevada, estaremos conscientes y tendremos la confianza total de que lo que tenemos hoy en día es lo que Dios nos da y es lo que necesitamos. Cuando uno desea algo que no tiene, es estar negando lo que Dios nos da. Estar despreciando todo lo que nos da porque entonces estoy mirando lo ajeno porque no estoy contento con lo que tengo.
La envidia es un acto de negar totalmente todo lo que me da la luz, todo lo que me da Dios. Yo no puedo estar envidiando nada porque debo estar contento y feliz con lo que tengo, porque eso es lo que me corresponde en este momento de mi vida. Entonces, cuando yo envidio es ver el jardín ajeno, no es mío. Cada quien tiene lo que debe de tener. El mal de ojo también surge, obviamente, a través de juzgar, de criticar. Pero el mal de ojo lo atraemos nosotros precisamente cuando enjuiciamos, cuando criticamos, nos abrimos a la negatividad. ¿Sí? O sea, hay mucho atrás de este proceso del mal de ojo. Por eso en Kabbalah usamos este hilo. Este hilo, para quienes lo usan, sabrán que es muy poderoso. ¿Sí? Quienes usan este hilo, no sé si algunos de los que están conectados lo usen, pero tiene un efecto importantísimo. Es más, cuando este hilo muchas veces lo pongo, las personas se les duerme el brazo, se les duerme la espalda, se les duerme el cuerpo, porque empieza a trabajar de una manera inmediata. Desde luego, este hilo tiene características muy, muy especiales, no es cualquier hilo, ¿no? Y viene cargado con oraciones, con muchas cosas, no es así cualquier hilo rojo, porque el hilo rojo de la Kabbalah tiene muchos poderes, pero es porque trae una esencia muy poderosa. Entonces, para el mal de ojos usa mucho este hilo rojo en la mano izquierda, precisamente nos sirve como protector del mal de ojo. Eso es lo que puedo decirte ahorita en este momento, James, sobre el mal de ojo. Muy bien, bienvenida María del Rosario. Ok, ¿algún otro comentario, aportación? Muy bien, vamos a ver otra ley ya para despedirnos en esta conexión. Vamos a hacer otra pasado mañana. Vamos a seguir hablando de las leyes del ego para que vayamos ahora sí que entrando en materia para el curso que va a iniciar el próximo lunes. Para los que estén interesados, va a estar en online y va a estar en presencial también. Dice María del Rosario, el mismo ego te bloquea y no te permite tomar conciencia de lo que debes hacer. Exactamente. Ese es el tema del ego, ¿sí? No nos permite tomar conciencia. Por eso es necesario el desarrollo de la espiritualidad, de la sabiduría, porque la sabiduría es sinónimo de luz y entonces la luz ilumina la oscuridad. Recordemos que la oscuridad solo es ausencia de luz. Esto es la oscuridad. La oscuridad no existe, solo es ausencia de luz. Entonces, cuando le inyectamos luz, desaparece. Y el ego no quiere que le inyectemos luz, por eso bloquea la luz. Muy buen comentario, María Rosario. Eso es lo que sucede. El ego bloquea la luz, porque sabe que si la dejamos entrar, se va. Huye el ego, desaparece. Mm. Muy bien, pues vamos a comentar la última ley y el próximo jueves vamos a conectarnos también para seguir hablando de las leyes. ¿Ok? La octava ley es precisamente lo que les acabo de decir. El ego solo es ausencia de sabiduría. ¿Sí? El ego solo es ausencia de sabiduría. Antonio León pregunta, ¿qué relación tiene el ego y la reencarnación? Toda. Estamos en este mundo, Antonio, y reencarnamos en este mundo con un solo propósito, hacer nuestra corrección. Y hacer nuestra corrección implica aprender a ganarnos la luz. Y aprender a ganarnos la luz significa eliminar todo nuestro egoísmo. Porque el egoísmo es exactamente lo contrario de ganarnos la luz. El egoísmo son actos que nos permiten ganar luz de una manera inmediata. ¿Sí? O sea, cuando ofendemos a alguien, de pronto nos sentimos muy bien. Es esa luz que nos hace sentir bien. Pero esa luz es negatividad. Entonces, estamos en este mundo para hacer nuestra corrección,
Y nuestra corrección implica aprender a ganarnos la luz. ¿Y dónde tenemos que ganarnos la luz? Precisamente en nuestros estados del ego. Y todos traemos ciertos egos que vinimos a corregir específicamente, y eso lo vamos a ver también en el curso. Vamos a identificar el ego que vienes a trabajar o los egos que vienes a trabajar que te van a permitir evolucionar. Pero esa es la relación con la reencarnación, es que existe una relación total. Sí, Antonio, ese es el punto. Y vamos a dejar de reencarnar el día que ya hagamos nuestra corrección, porque nos enseñan los sabios que incluso nuestra alma no quiere venir a este mundo, no quiere venir porque sabe que aquí es otro mundo de dolor, de retos, ¿no? Pero sabe que tiene que hacer su proceso de corrección y por eso reencarnamos. Esa es la relación que te puedo mencionar ahorita que existe entre el ego y la reencarnación, ¿sí? El día que absolvamos todos nuestros egos, que hagamos toda nuestra corrección, ya no habrá reencarnación. Nos estaremos yendo a otros planos de desarrollo de conciencia. Entonces les comentaba la última ley que comentamos hoy, que el ego solo es ausencia de sabiduría. Y esto es muy interesante porque cuando imaginemos que vamos a un lugar extraño donde no conocemos las leyes, ¿qué es lo primero que hacemos? Andamos como desconfiados, ¿no? No hablamos con nadie, desconfiamos de las personas, sí, o sea, como que estamos con esa actitud muy de cuidarnos. Bueno, el ego también hace esa función, fíjense, o sea, el ego también nos protege ante la ignorancia o desconocimiento de las leyes espirituales. Es como una función, es una función interesante del ego, también nos protege. Por un lado nos protege porque no vamos a recibir más luz de la que no estemos posibilitados de manejar. Porque mucha gente cuando recibe más luz de la que requiere, se pierde, se pierde. O sea, es como poner la fórmula secreta de una bomba muy poderosa en manos de alguien que no tiene conciencia, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, la luz también, el ego nos protege. Y por eso el ego es ausencia de sabiduría, porque en la medida que vamos teniendo sabiduría, el ego se va disolviendo, ¿sí? El ego se va disolviendo conforme le vamos inyectando sabiduría, pero la sabiduría no es conocimiento, es sinónimo de luz. O sea, la sabiduría en Kabbalah es luz, es la luz más cercana, es la luz de Jokmah, que nos conecta con lo más alto a lo largo de la vida, que es Keter, con la luz original de Keter. Entonces, la luz de la sabiduría se obtiene a través del desarrollo de la conciencia. Dicen los sabios, ¿qué es la sabiduría? Ese es el temor a Dios, pero el temor a Dios tiene que ver con entender todas las leyes y con saber sus consecuencias y empezar a vivir de acuerdo de ellas, porque sabemos que hay consecuencias en nuestra vida. Entonces, eso es la ausencia, el ego es ausencia de sabiduría únicamente. Pero también lo interesante, fíjense que nos protege. Es una forma de protegernos ante lo desconocido. Es como un escudo protector. María del Rosario dice, considero que es necesario lo bueno y lo malo para poder tener el equilibrio. Si no, vamos a poder saber definir el bien y el mal. En un nivel de conciencia, Rosario, sí, lo que hablábamos al principio del libre albedrío. Les hablaba de los 3 niveles de conciencia básicos de Nefesh, Ruach y Neshama. Cuando ejercemos el libre albedrío verdaderamente, estamos en medio, estamos en Ruach, porque podemos ya distinguir la luz de la oscuridad. Pero hay un nivel de conciencia más elevado, Rosario, en donde vas a tener la capacidad de ver la luz en todo, porque lo malo desaparece cuando desarrollas ese nivel de espiritualidad, de conciencia espiritual. Cuando entonces ya, y este es un término muy elevado, desaparece el libre albedrío. Y pues, ¿y cómo va a desaparecer el libre albedrío si tanto presumimos de él? Bueno, el libre albedrío desaparece porque el libre albedrío es cuando tú tienes la capacidad de irte entre el bien y el mal, de distinguir entre la luz y la oscuridad. Ese es el libre albedrío.
Pero ¿sabes cuándo desaparece el libre albedrío? Cuando ya todos tus actos se van por el camino de la luz, donde ya no tienes para qué escoger, cuando todo va por el lado de la luz. Entonces ya no tenemos que estar escogiendo entre dos caminos, porque todos nuestros actos se van en un proceso de compartir, de bondad total, de un amor incondicional verdadero, de la piedad, de la compasión, de tantos niveles de esa conciencia tan elevada, en donde ya no hay necesidad de distinguir entre el bien y el mal, porque ya todo es luz. Y a un nivel espiritual, insisto, llega el momento en que tú ves la luz en todo, porque todo tiene luz del Creador, aún lo más oscuro hay luz, pero eso es el nivel de conciencia en lo más elevado, ¿sí? Pero desde luego al principio hay que distinguir entre lo bueno y lo malo, pero lo bueno y lo malo es muy peligroso, porque lo bueno y lo malo nos lleva al proceso de juzgar a todo. Eso es lo delicado de lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo debemos aplicar nosotros en nuestros actos únicamente, pero el problema es que lo llevamos a juzgar a los demás entre lo que yo creo que es bueno y es malo. Ese es el sinónimo de las religiones. Ahí se quedan las religiones. Las religiones se la pasan hablando, eso es bueno, eso es malo, y se la pasan viendo a todo el mundo, eso que hiciste es malo, eso que hiciste es bueno. Ese es un nivel de conciencia muy pobre. O sea, ese todavía está basado en el ego. Podemos usar lo bueno y lo malo, pero para nosotros, para que guíe nuestros actos únicamente. Pero cuando yo uso lo bueno y lo malo para juzgar a los demás, cuidado, significa que ni siquiera todavía estoy en el nivel de Nefesh, que desafortunadamente es donde operan muchísimos conceptos religiosos. Algunos, no todos, desde luego. ¿Sí? Pero es bueno, es malo, es bueno, es malo. ¿Vale? Cuando te conectas con lo bueno y lo malo, te estás desconectando del árbol de la vida, que eso fue la caída de la conciencia, precisamente. Si leemos el origen de la caída de la conciencia, precisamente cuando Adán y Eva le dijeron que se estuvieran conectados con el árbol de la vida y que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal porque morirían. Ahí está. Esas son las consecuencias de haber juzgado entre bueno y malo. Por eso uno de los niveles más altos de conciencia es no juzgar entre bueno y malo. Eso nos mantiene en el centro, nos mantiene conectados con el árbol de la vida. Es un nivel de conciencia de que estamos hablando muy elevado, pero bueno. Pues muy bien, no sé si hay alguna pregunta, vamos a dar por finalizada esta plática. Quisiera algún otro comentario final de alguien que quiera comentar algo. No me escribieron de dónde me escriben. Elvia Munguía. Muy bien, déjenme ver por último los comentarios. Ok. Pues muy bien, pues espero haber dado un poquito de luz respecto al ego. Y recuerda que mientras estemos en esta vida, todos tenemos muchos egos que resolver. Y que si alguien nos lastima, en realidad solo es nuestro ego lastimado. Y el día que sanamos nuestro ego, nos damos cuenta que no hubo tal herida más que de nuestro ego. Y ese es el gran regalo que nos da cada vez que vamos sanando nuestros egos, nos vamos sintiendo menos lastimados por el mundo. ¿Sale? Muy bien, Elvia de Pachuca. Perfecto, James. De Pachuca, Hidalgo, James. Ok. Pues muy bien, si no hay otro comentario, les agradezco mucho su atención. Y si quieren informes sobre el curso, búsquenos aquí en nuestro sitio de Facebook, Kabbalah Aplicada, o en el sitio www.kabbalah Aplicada, o aquí en un mensaje de nuestra página de Facebook, ahí les damos todos los informes. Y una característica que tiene este curso, además de todo lo que hemos hablado, de meditaciones,
empezar a reconocer muchos egos, es que vas a encontrar, a reconocer lo que se conoce como la historia personal de tu ego. Es una práctica muy bonita que se hace y vas a encontrar la historia de tu ego. Es una experiencia muy padre. Te invito, iniciamos pronto, estamos por cerrar ya las inscripciones, así que me dará mucho gusto verlos por ahí o verlas por ahí. Ofelia de Netzahualcoyo, muy bien, tenemos mucha gente nos sigue del Estado de México, de Nesa, de la Ciudad de México, de muchos lugares, Pachuca, excelente. Bien, si no hay alguna otra pregunta, les agradezco mucho y Dios mediante, nos vemos el jueves también a esta misma hora y les informamos la hora final aquí en nuestra página de Facebook para seguir hablando de estas leyes que desde luego son base para nuestro curso del ego. Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer. Gracias, Paul. Tú utilizas el hilo rojo y sin duda me protege en todos los aspectos. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Saludos de CDMEX. Gracias, sí. Y también están tus amigas que ya no les he puesto el hilo, ¿verdad? Y a la Ayu que hay que ponerle su hilo ahí en la Ciudad de México. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Que estén muy bien. Shalom, shalom.